Devocional de la pastora Janet Andrade. 1 de abril. El tema de hoy: permanecer en acuerdo a propósito. Selección de las Escrituras, 1 capítulo 1. Salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alimento para meditar, 1 Corintios 1, versículo 10, que dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, hay conceptos más profundos y verdades doctrinales en este pasaje. Pero la advertencia de Pablo a los creyentes fue primordial en su mente y también debería estar en la nuestra. Se nos exhorta a llegar a un acuerdo, a que no haya divisiones entre nosotros y que estemos perfectamente unidos como los miembros de un cuerpo, en la misma mente y en el mismo sentir. Ninguna de estas instrucciones simplemente sucede espontáneamente. Ocurren cuando las personas deciden deliberadamente que la unidad es más importante que su orgullo y que la causa de Cristo es primordial. Cada vez que he oído hablar de división en una iglesia, ha sido porque los miembros no se sometieron a la palabra. Más bien, se sometieron a su propia carne y orgullo, y a la voluntad del enemigo que causa la división. La división no puede suceder a menos que las personas pasen por encima de las Escrituras. Estas Escrituras en especial, que dan instrucciones específicas sobre cómo fluir juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Lo que es hermoso es que cuando los hermanos y hermanas en Cristo aprenden a funcionar deliberadamente en el amor, se logran grandes cosas en su nombre y para su gloria. La luz brilla, la creatividad es libre de manifestarse en los creyentes, y más personas vienen a Cristo. Todo lo que ocurre a través de la unidad hace que el cuerpo prospere. Por supuesto, esta es la voluntad de Dios para la Iglesia y también la nuestra. Para un curso de actualización en la unidad del cuerpo, aquí hay algunas escrituras más que confirman la voluntad de Dios con respecto a los creyentes. Filipenses 2, versículos 2 y 3 dice: Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Efesios 4, versículos del 1 al 3 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11 dice: Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y Juan 15, versículo 12 dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Sí, repasémoslos todos. Por el Espíritu Santo, algunos, al escuchar estas escrituras, sentirán convicción en su corazón y se arrepentirán, cambiando el rumbo de su dirección. Pida perdón humildemente a las partes involucradas y de ahora en adelante avanzará libre del espíritu de división. Alabado sea Dios por aquellos que aman al Señor y eligen hacer su voluntad. Para otros, la palabra de hoy servirá para alertarlos del plan del enemigo para dividir y conquistar, de modo que cuando surja tal situación
no caiga en su trampa. Ruego que todos estemos prevenidos y más sabios gracias a ello. Bendiciones.